Padre, te damos gracias por ese día, por tu gran poder, por tu gran amor con nosotros, por poder cantarte, por esos momentos en que podemos afirmar y proclamar lo que creemos de ti. Tu promesa que tú habitas las alabanzas de tu pueblo. Por eso te agradecemos, en tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a hablar del gran poder de... Yo puse mi nota someterte a Dios en la pantalla, lo puse más directo, de obedecer. El gran poder de obedecer a Dios, de someterte a Dios, de entregarse a Dios totalmente. Es el poder, y lo que veremos en la palabra hoy, es el poder de decir sí a todo lo que Dios te pide, de lo que Él prohíbe y lo que Él manda. Decir sí a todo. No voy a hacer esas cosas y sí voy a hacer esas otras cosas. Es el poder de dar una sí abierta a Dios. Eso es decir sí de antemano. Es cuando uno se casa y dice voy a ser fiel a ti todo el resto de nuestra vida. Pase lo que pase. Es una promesa abierta para el futuro. Esa es la clase de promesa que Dios espera de sus hijos, y hay gran poder en eso de decir sí a Dios. No importa que me pides, no importa que me pedirás en el futuro, la respuesta es sí. Hay gran poder en eso, pero es difícil. Y por eso vamos a hablar de eso hoy. Es difícil para nosotros someternos, decir sí. No nos viene por naturaleza someternos a nadie. No hablando de Dios en general. Nos cuesta someternos a otras personas. Desde Adán y Eva en el jardín, ¿cuál fue su problema? No querer someterse, no querer obedecer, querer ser su propio Dios. Desde ellos, toda la humanidad, y eso incluye a nosotros, nos hemos rebelado contra Dios y toda la autoridad que hay. Nos gusta tomar nuestras decisiones propias. Yo quiero decidir lo que yo voy a hacer. Cuando yo era joven, yo no podía esperar hasta que llegara el día en que yo estaba, según, libre. Y iba a ser libre. Nunca he sido libre en mi vida. Siempre hay autoridad y compromiso. Pero en un tiempo en mi vida, yo esperaba con ansias ese día en que yo iba a ser libre. No nos gusta que nadie nos diga qué hacer. No nos molesta hacer o dejar de hacer cosas. Pero sí nos molesta si nos digan que lo tenemos que hacer o no hacer. Yo estoy bien limpiando, arreglando, trabajando, hasta que alguien me viene y me dice que lo tengo que hacer. Ahí ya no lo quiero hacer, porque no nos gusta la autoridad. A veces hacemos cosas, lo que somos los más rebeldes entre nosotros, tal vez todos, a veces hacemos cosas solo para no cumplir. La única razón que he hecho cosas en mi vida es porque alguien me ha dicho que lo tenía o no tenía que hacerlo. Yo quiero ser el soberano, aunque por ser soberano, yo sé que estoy actuando en contra de mi propio bien, pero yo quiero ser mi propio jefe. Resentimos toda autoridad. De para el policía, la primera reacción, me molesta eso, mis padres, mis maestros, mi jefe, todo el mundo que tiene autoridad sobre nosotros nos cae un poco mal. ¿Quién es la autoridad en tu vida que más te ha chocado, que más te choca, que más te molesta? Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos. Es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Ahora, Dios es el soberano supremo sobre todas esas otras autoridades. Si dijiste mi padre o mi jefe o mi maestro, Dios está sobre ellos. Y por lo tanto, si nos cuesta obedecer a la autoridad, nos cuesta aún más obedecer la autoridad de Dios. Evitamos escuchar su voluntad. ¿Por qué crees que nos cuesta leer la Biblia? Porque sabemos por dentro que al leer, Dios no va a decir qué hacer. Él no va a decir qué dejar de hacer. Evitamos escuchar su voz, aunque no diríamos eso. Pero no queremos escuchar lo que es cuando yo era niño y mi mamá me llamaba
Y yo estaba jugando en el barrio y mi mamá a veces me pegaba el grito y siempre a mi hermana y yo, Felipe y Ana, vengan. Yo evitaba escuchar esa voz para que yo pudiera decir con la verdad, no te escuché, porque si no escuchaste, no habían teléfonos, no me podía llamar si no podía gritar. Entonces, si no escuché, pero yo evitaba escuchar su voz. Cuando ya era la hora que me iba a llamar, yo me alejaba más de la casa, iba a la casa de otro amigo que estaba aún más lejos para no escuchar su voz. ¿Por qué? Porque si mi mamá me llamaba, yo sabía que era para que yo hiciera algo, para que yo viniera, dejara de jugar, que trabajara, que arreglara algo que no iba a querer hacer. Evitaba escuchar su voz. Lo mismo hacemos con Dios. Evitamos escuchar su voz. No queremos que nos diga qué hacer. Por eso no leemos la Biblia. Por eso no queremos que nuestros hermanos nos guíen. No buscamos la voluntad de Dios porque pensamos que va a ser lo opuesto de la nuestra, y muchas veces es. Y cuando por accidente nos damos cuenta de lo que Dios quiere que cambiemos, nos cuesta hacerlo. Todos hemos experimentado eso. Tenemos que saber por qué primero. Tenemos que estar de acuerdo. Yo obedezco fácilmente a Dios cuando yo entiendo la razón, el por qué, y cuando estoy de acuerdo, ahí sí obedezco. Pero cuando no es conveniente, cuando no me gusta, no me cuesta obedecer. Cuando has ignorado o desobedecido la voluntad de Dios, algo específico, tú puedes recordar y decir, sí, me dijo eso, no lo hice. O cuando has evitado saber la voluntad de Dios para ti. Todos lo hacemos. La realidad que Dios exige, no pide, no sugiere, Él exige una entrega total. Por eso la frase en la palabra, todo rodilla se doblará. Y la realidad es en esta vida o en la eternidad. Y para los que decidimos seguir a Cristo en esta vida, Dios exige una entrega total, obediencia absoluta, sumisión completa. Como con mi mamá otra vez. Ella quería, cuando yo era chico, que yo obedeciera rápidamente, felizmente, rápida y felizmente. Esa era su frase, su expresión en inglés, pero era lo mismo. Y tenía otra frase cuando yo decía, ¿por qué? Haz eso, Felipe, ¿por qué? Era una desobediencia en mi casa preguntar por qué. Y si ella no tenía tiempo de aplicarme un castigo, entonces ella solo me decía, te diré por qué cuando hayas obedecido. Esa es la clase de obediencia que Dios espera de sus hijos. Mi mamá me enseñó cómo Dios espera que sus hijos obedezcan. Nuestro Padre, como el creador del universo, exige esa obediencia total. Como el soberano que gobierna todo, Él lo demanda de su creación. Y aún más, mira Lucas capítulo 9. Cuando nos entregamos a Él, como condición, como la esencia de la decisión de seguir a Cristo como Señor y Salvador. No solo Salvador, Señor significa jefe, el quien manda en mi vida. Una condición, quizás la condición más grande, que lo que nosotros decidimos hacer cuando entramos en esa relación con Dios es que Él va a ser nuestro jefe. Yo voy a obedecer. En Lucas 9:23 Jesús dijo, a todos le decía, si alguien quiere seguirme, entonces ahí vemos lo universal, que es lo que va a decir. Cualquier persona que quiere seguirme, eso para todos, para tú y yo, niéguese a sí mismo. Entonces ya no importará lo que tú quieres, lo que yo quiero. Eso es lo que Él está diciendo. Si me vas a seguir, no importará lo que yo deseo. Toma su cruz cada día y sígueme. O sea, vivir muriendo a ti mismo. La cruz, sabemos, era implemento de tortura y muerte en los días de ellos. Por decir, toma tu cruz, lo que tomaban su cruz y caminaban con la cruz eran personas condenadas a muerte. Y Él está diciendo, viva con la realidad de que has muerto y estás muriendo a ti mismo, a la persona que eres. Niégate a ti mismo. Sígueme, o sea, haz lo que yo mando, lo que yo hago, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Esa es una sumisión, mira al final, que lleva a vida.
Hay vida cuando nos sometemos a Dios, cuando decimos sí, cuando decimos tú mandarás en mi vida. Quiero saber lo que tú quieres y lo haré. Hay vida. Y por lo opuesto hay muerte. Ahora regresen a Lucas 6, 46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Qué está diciendo solo en ese verso? Que es incompatible con seguirle, no hacer lo que dice. Si yo le digo, tú eres mi jefe y no le obedezco, no es mi jefe, no es mi Señor, no es quien manda en mi vida. Si yo llamo a Señor a Jesús, tengo que hacer lo que Él dice, es lo que Él espera. Y después, Él va a contar algo que nos enseña que lo mismo que vimos en Lucas 9, que esa obediencia, esa entrega, o lleva a vida o lleva a perdición para nosotros, por toda la eternidad. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, recuerda esa frase cuando llegamos a la aplicación. Ya saben dónde vamos, ¿no? Demostraré a quién es semejante. Entonces escuchas y haces. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo, echó cimiento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero él, que ha huido, no ha hecho nada. Es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Torrente dio con fuerza contra ella. Al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Entregarnos a Dios por completo, decirle sí a todo lo que Él dice, decir para el resto de mi vida lo que tú dices, la respuesta es sí, yo quiero saber, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Eso lleva a vida. Y lo opuesto lleva a destrucción total. Esa es una metáfora, podrías decir, por la vida, sí, y también por la eternidad, por terminar lejos de Dios. Y ahí vemos, en eso empezamos a ver lo que prometí al principio que íbamos a ver, que es el gran poder que hay en obedecer. Una cosa es ver que Jesús exige eso, otro es ver el poder que hay en obedecer. El gran poder que hay en obedecer. Hay mucho que uno podría decir, aparte de lo que acabamos de ver en Lucas. Pero más que todo, el gran poder y la razón que nuestras vidas son como casas hechas sobre una roca, cuando obedecemos, es porque obedecer nos hace ser como Jesús, entregarnos de todo a Dios, someternos a todo lo que Él dice, nos hace ser como Cristo. Él obedeció a su Padre, así vivió toda su vida. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, imitamos como Él vivió, miramos como Él describe su propia vida delante de personas que estaban viendo su vida, que sabían que estaba diciendo la verdad. En Juan 5:19, por eso Jesús le decía, en verdad le digo que el Hijo, ese es Jesús, no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obra mayor que esa le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No hago nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo al Padre hacer. Lo que Dios me manda a hacer, eso es lo que hago. Jesús pudo decir eso de su vida. Yo sé que nosotros no podemos hacer eso, pero la meta para un cristiano es decir, yo quiero ser así. Yo quiero ser como Jesús. Él obedeció totalmente y Él espera que sus seguidores hagan lo mismo. Aún, y quizás el ejemplo más impactante de esa obediencia, de esa entrega, lo encontramos al final de su vida, justo antes de su muerte. Después de la última cena con sus discípulos, en Lucas 29, empezamos en el 39. Saliendo Jesús, se encaminó, como de costumbre, hacia el monte de los olivos. Los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, le dijo, oren para que no entren en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra. Poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esa copa. Él no quería
ir a la cruz desesperadamente. No quería sufrir. Él sabía lo que venía, no lo quería. Y hablando con el único que podía hacerle evitarlo, le pidió. Pero después mira lo que dice. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba entregado a su Padre, a la voluntad de Dios. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Estando en agonía, oraba con mucho fervor. Su sudor se volvía como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Él no quería sufrir. Él sabía lo que venía y como hombre quería evitarlo. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos, los halló dormidos a causa de la tristeza y le dijo, porque duermen, levántese y oren para que no entren en tentación. Él siempre obedecía a Dios, aún en lo más difícil de su vida, porque justo después de eso, él voluntariamente entró en el proceso que iba a terminar con su crucifixión. Su obediencia nos ganó la vida eterna y el perdón que hallamos en él. Y este es el poder de obedecer. Porque más que obedecemos a Jesús, más nos parecemos a Él. ¿Quieres ser más como Cristo? Obedecerlo más. Nos hacemos más como Él, tanto por obedecerlo como Él obedecía a su Padre, hacernos obedientes como Él, como porque cada cosa que nos manda a hacer es para conformarnos más a su imagen. No es por capricho que Dios nos pide lo que nos pide, es para que seamos más como Cristo. Por eso nos construye la vida y nuestra eternidad. Nos lleva a ser personas que nos hizo para que fuéramos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando hablamos con personas que están lejos de Dios, recuerden, la meta con ellos no es que obedezcan los diferentes mandamientos de Jesús más. A principio, antes de entrar en salvación, ese no es nuestro evangelio. Nuestro evangelio es pedir a personas lejos de Dios a hacer qué? A decidir entregarse a la autoridad de Jesús, a tomar la decisión, no que voy a dejar de fumar o tomar o decir malas palabras o acotarme con gente. No, yo voy a decidir que de ahora en adelante tengo un nuevo jefe. Por eso es tan difícil. Ustedes saben, cuando hablamos del evangelio con personas y no quieren aceptar, casi siempre es porque ellos saben que van a tener que rendir con el control de su vida a otro. Ese es nuestro mensaje. Ese es el llamado que hacemos a los demás que se entreguen a Jesús como su Señor y su Salvador por arrepentirse y bautizarse. Ese es nuestro mensaje para ellos, pero para nosotros, ¿cuál es la aplicación? Para los que ya hemos tomado esa decisión, la aplicación de hoy es esa. Hay gran poder en obedecer, debemos obedecer. Debemos voluntariamente someternos a Dios. Una pregunta, tal vez para algunos esa será la aplicación. ¿Qué es algo que Dios te ha pedido hacer o dejar de hacer y no has obedecido? ¿Hay algo que es cierto? Yo no he obedecido todavía. Yo sabía, yo sé, me dijo, yo vi en la Biblia y no lo he hecho. Okay. No esperes, hazlo. Decir sí a Dios. Y para todos, la aplicación puede ser eso. Debemos hacer lo que dijo Jesús, venir a Él, escuchar sus palabras y hacerlas, hacer lo que Él manda. Debemos activamente, todos los días, buscar su voluntad. Si tú dices, yo no sé qué quiere Dios que yo cambie, perfecto. Mañana, abre tu Biblia, empieza a leer, decir, Dios, dime qué hacer. Y Él siempre contesta esa oración. Debemos preguntar a Dios qué quieres que haga. Leer su palabra, escuchar su voz y obedecer. Y como decía mi mamá, rápido y felizmente. Si ella lo esperaba de mí, ¿cuánto más debemos obedecer así a nuestro Dios? Y ahora terminamos por recordar a Cristo en la cruz. Recordar el Evangelio, lo que acabamos de cantar antes de ese tiempo. Hemos hablado mucho de obedecer. Y nosotros sabemos que muchas veces no obedecemos como deberíamos. Quedemos claros, lo que hemos visto y hablado hoy no es una condenación por nuestra falta de obediencia, sino una exhortación a tener la actitud de que yo quiero obedecer. Sé que no seré perfecto, pero quiero decir sí a todo lo que Dios me manda. Pero ahora terminamos por celebrar
que nuestro Señor obedeció a su Padre en todo, especialmente en el jardín, hasta la muerte. Y por su obediencia tenemos vida. Y tenemos, y esa es la parte importante, tenemos perdón por nuestra falta de obedecer. Por las veces que, aunque queramos con todo nuestro ser obedecer, desobedecemos y nos arrepentimos y tenemos perdón por esa desobediencia. Y tenemos poder por su resurrección, el espíritu, el mismo espíritu que vive en nosotros, que lo levantó de la tumba. Tenemos poder para poder superar nuestra naturaleza rebelde y obedecerle más y más cada día. Vamos a hacer eso, vamos a celebrar a Jesús juntos. Pongámonos de pie, tenemos la Santa Cena. Si agarraste, y si no, hay en la mesa, hay en la entrada. Vamos a orar, tomamos la Santa Cena, recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús. Le agradecemos mientras que cantamos. Dios Padre, gracias por Jesús y por su cruz. Gracias por tu gran bondad con nosotros. Haznos, Padre, estar más y más deseosos de obedecerte. Danos el corazón que dice, yo quiero obedecer con todo mi ser. Haznos sentir disgusto por el pecado que hay en nosotros. Y gracias por Jesús y el perdón que tú nos das, aun en nuestros momentos de cuando la rebeldía sale de nosotros, aún hoy. En su nombre oramos. Amén.